Entonces, lo que estaba indicando era de que sí, hoy día vamos a ver una serie de diapositivas que va a estar, digamos, se va a estar desarrollando dos aspectos importantes. Número uno, cómo se debe llevar a cabo toda la parte o cómo se debe entender el proceso laboral, ¿no? Ya hemos hablado sobre los conflictos, las controversias laborales, ya sabemos cuáles son las partes que pueden originar estas controversias. Ya hemos visto cómo a nivel administrativo se resuelven los conflictos, obviamente ante un tercero, que en este caso sería la SUNAFIL. Ahora vamos a ver otro sistema estatal de naturaleza heterocompositiva que ya corresponde a los jueces del fuero laboral, ¿no? Entonces vamos a examinar los puntos introductorios, los aspectos más saltantes de la nueva ley procesal del trabajo, en qué caso los jueces resultan competentes, y luego vamos a examinar de manera bastante rápida cuáles son los principales principios del proceso laboral y lo vamos a vincular con los principios del derecho laboral. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar hoy día con esta primera parte, introducción del proceso laboral. Lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, de que nosotros nos encontramos actualmente en una etapa que se entiende de reforma laboral. ¿Por qué reforma laboral? Porque durante muchos años se cuestionó la manera como se estaban realizando los procesos laborales. Los procesos laborales se caracterizaban, y aquí he colocado 6 características de esas épocas. Aquellas personas que han litigado en esos años saben perfectamente cómo funcionaba un proceso laboral. Entonces, una de las primeras características es que existía una carga procesal muy recargada. Entonces, una de las principales justificaciones que presentaban los jueces en esa época para sustentar la demora de los procesos laborales era que la carga procesal era muy amplia y que por esa razón los jueces no se daban abasto para poder resolver los casos que habían generado conflictos laborales. Este es un tema muy interesante porque siempre se ha discutido hasta qué punto realmente es rigurosa esa afirmación de que la carga procesal que tiene un juzgador es alta, ¿no? En la práctica existen algunos juzgados, ¿no?, de trabajo que sí tienen carga prácticamente cero. Durante muchos años se han presentado algunos informes favorables de algunos juzgados que sí no tienen tanta carga procesal, en el sentido de que lo han estado resolviendo de la manera más expeditiva posible. Otro tipo de salas, a diferencia de estas, todavía mantienen una carga procesal bastante elevada. Entonces, no tenemos todavía, no contamos con un parámetro exacto de cuál es la cantidad de procesos que ven actualmente. Ojo, me refiero al año 2023, no tenemos una estadística exacta de cuál es la carga procesal. No obstante, sí es probable que de repente a fines de año se vaya a realizar un estudio al respecto y esto sea informado para tener una idea, ¿no?, de cuáles son las circunstancias que a la larga impiden de que el proceso laboral sea lo más expeditivo posible. Estoy aclarando, ojo, que eso es lo que se vio en su momento, cuando se iba a dar el pase a la nueva ley procesal del trabajo. Otra característica es la excesiva demora en los procesos. Eso ya tiene que ver con la manera como se esquematiza la ley procesal del trabajo. Muchos consideraban que la antigua ley era más lenta, en el sentido de que establecía plazos, establecía más audiencias, no contemplaba una vía abreviada rápida para atender algunos cuestionamientos laborales, y que por esa razón el esquema procesal anterior era un esquema bastante nefasto, inadecuado, para poder generar o garantizar que los justiciables, entendiendo tanto como justiciable a los trabajadores y a los empleadores, obtengan una solución de derecho lo más rápida posible. Por otro lado, se cuestionaba también el hecho de que había un abuso por parte de los empleadores al momento de recurrir a determinadas, llamemos así, medidas. Muchos cuestionaban el hecho de que los empleadores, al poder tener una defensa técnica más adecuada y más oportuna, porque ellos podían asumir ese gasto, muchas veces utilizaban el proceso laboral o utilizaban determinadas acciones para que de esa manera puedan extender los tiempos propios del desarrollo del proceso. Entonces, por ahí surgían una serie de cuestionamientos porque se señalaba que obviamente los empleadores, cuando presentaban, por ejemplo, una contestación de demanda, pero quizás no incluían los aranceles, se extendía el plazo porque
recuerden que cuando no se presentan los aranceles, se presenta un caso de inadmisibilidad que puede ser subsanado. Entonces, esto obviamente generaba que se extiendan los plazos, de repente también se daba la circunstancia en la que el, el demandado, en este caso la empresa, utiliza otro tipo de, digamos, herramientas para extenderlo, ¿no? Presentar recursos de apelación cuando el caso en verdad estaba bastante claro, y por ejemplo también a recursos de casación, etcétera. Entonces, existía una serie de herramientas que utilizaban normalmente los empleadores para cuestionar este tipo, o por lo menos extender el plazo normal de este tipo de procesos. Por otro lado, existe una excesiva formalidad, o existía una excesiva formalidad. Se consideraba que los procesos anteriores a la nueva ley procesal del trabajo eran procesos muy tediosos, muy arduos, que no reflejaba o no buscaba atender adecuadamente la realidad procesal. Y por esa razón, esta excesiva formalidad impedía que el desarrollo del proceso sea más ágil y más adecuado para obtener de esa manera los resultados que se busca en un proceso laboral, que es la paz laboral. Y por otro lado, tenemos el descontento con la justicia laboral. Si le preguntamos a un trabajador, no tanto a un empleador, sino especialmente a un trabajador, en la que estaba vigente la ley anterior, si no me equivoco, era la 26636, que era la ley procesal del trabajo de esa época, muchos de los trabajadores inmediatamente iban a responder que no se encontraban contentos con la justicia laboral, porque demoraba, no existían las herramientas procesales adecuadas para que pueda garantizarse una decisión justa y difícilmente se protegían a los trabajadores. Tomen en cuenta que una de las herramientas que utilizaban los trabajadores, en el caso de que se habían presentado situaciones de despido, era interponer medidas cautelares para que se mantuvieran en el trabajo. Y de esa manera, a través de esa medida cautelar, se iba a desarrollar el proceso sin que se ejecute el acto de despido. Entonces, se habían presentado una serie de situaciones que obviamente debían ser analizadas y que los trabajadores obviamente analizaban desde el punto de vista de que la justicia laboral era definitivamente una justicia muy lenta para resolver los conflictos de intereses. Además de eso, también existen cambios importantes en la forma como se ha planteado la nueva ley procesal del trabajo. Tomando en cuenta todo ese diagnóstico, en principio negativo, de cómo se desarrollaba el anterior esquema laboral, aparece la nueva ley procesal del trabajo como una especie de salvavidas, como un planteamiento que busca reconocer una serie de aspectos que antes lamentablemente no se destacaban, ¿no? Y nos referimos específicamente a 5 situaciones que consideran que son los puntos fuertes de la nueva ley procesal del trabajo. La primera era que tiene que ver con la mayor celeridad, es decir, se considera que gracias ahora a la nueva ley procesal del trabajo, los procesos, tanto los procesos ordinarios como los procesos que se ven a nivel abreviado, la vía abreviada, ¿no? O también los procesos de naturaleza ejecutiva, que ahora se aplica de manera supletoria a lo que establece el Código Procesal Civil, son procesos que tienen mayor celeridad que los procesos de antaño, ¿no? Eso es cierto porque por lo menos para efectos de la ley sí se establecen plazos más reducidos, ¿no? Una sentencia en principio no debería tomar más de un año si estamos hablando en términos normales, pero no se olviden que siempre se presenta el antiguo fantasma de la carga procesal excesiva. Entonces, ante eso, pues, cuando un justiciable trata o presenta un escrito, ¿no? Indicando, pues, de que no se está reconociendo adecuadamente o no se está digamos, no se está llevando a cabo el proceso dentro de los plazos establecidos por la ley. Entonces, en estos casos, obviamente, esos cuestionamientos a la larga no sirven de mucho, porque si bien son útiles para impulsar el proceso, el juez muchas veces respondía indicando que por más que deseara acelerar el proceso, se encontraba pues totalmente estresado, por no decir otra palabra, por la cantidad de procesos que tenía que asumir, ¿no? Entonces, ese es, digamos, o en términos prácticos, ¿no? Lo que muchas veces utilizaban los jueces para argumentar las razones por las que no cumplían con los plazos procesales. Obviamente, uno de los aspectos que resulta más importante es el impulso a la presunción de laboralidad. De acuerdo con la nueva ley procesal del trabajo, recuerden que uno de los principios que ya no solo se ve en la nueva ley procesal del trabajo, sino que se ve a nivel general, es la llamada presunción de laboralidad. Es decir,
cuando estamos frente a un locador de servicios o a un practicante, un aprendiz, ¿no? Donde se aplica una modalidad formativa laboral, esas personas deberían ser consideradas trabajadores en la medida de que se presentaban determinados indicios, ¿no? Dentro de estos indicios, para efectos procesales, si bien el elemento subordinación es uno de los elementos más importantes para poder calificar la existencia de una relación laboral, para que pueda ser admitida una demanda y considerada válida, bastaba que el trabajador demuestre la prestación personal de servicio. Y ya en función de este cumplimiento, ¿no? De cumplir con este requisito, ya en el proceso se analizaban si realmente la persona podía ser calificada como trabajador o no. Entonces, aquí observamos pues un impulso mayor que se le da a la presunción de laboralidad y por esa razón un locador que considera que su contrato de trabajo, plantea en su pretensión el reconocimiento de la relación laboral. En el caso de las modalidades formativas laborales, también los practicantes podían recurrir al fuero laboral para cuestionar el tipo de convenio que se había suscrito, celebrado, y se indicaba que en ese sentido el convenio debería estar o debería ser calificado como un convenio desnaturalizado. Entonces, ante estos convenios desnaturalizados, es evidente que el juez laboral tenía que pronunciarse y declarar, pues, de que realmente existía una relación de naturaleza laboral. Por otro lado, tenemos otros dos aspectos que son importantes, que es, número uno, la posibilidad de presentar medidas cautelares antes del proceso. Este es un tema muy interesante porque antes se veía la opción de presentar una medida cautelar, pero cuando ya el proceso se encontraba iniciado, ¿no? Entonces no se recurría o no se buscaba pues otras alternativas vinculadas con la aplicación de medidas cautelares. En cambio ahora ya existe la posibilidad de plantear una medida cautelar incluso antes de un proceso. Para eso bastaba identificar adecuadamente cuáles eran esas circunstancias urgentes que podrían generar una afectación de los derechos de los trabajadores, en el caso de que ellos sean los demandantes, y ante eso se plantea una medida cautelar para garantizar justamente de que se dicte una sentencia y que ésta no afecte por transcurrir el tiempo los derechos afectados, ¿no? De los trabajadores. Entonces, estas medidas cautelares se podrían presentar antes de un proceso, lo cual obviamente acelera bastante la protección a favor de los trabajadores, sin perjuicio de que al final la decisión que se tome pueda ser una decisión diferente a lo que en su momento falló el juez al momento de determinar la admisión de una medida cautelar. Por otro lado, no hay que olvidar que el recurso de casación, y este es un aspecto muy importante, no va a suspender lo resuelto en segunda instancia. Recientemente se ha dado una modificación del recurso de casación. Ahora una persona para que interponga un recurso de casación tiene que argumentar con mucho cuidado para establecer no solo los que en la nueva ley procesal del trabajo originalmente se planteaban como dos supuestos. El hecho de que la persona, en este caso la sala, ¿no? Los magistrados de la sala superior no hayan observado los precedentes vinculantes de la Corte Suprema o se esté dando una situación en la que la sentencia puede ser nula por incumplimiento de determinados principios vinculados con la tutela jurisdiccional efectiva o el debido procedimiento. Ahora se han ampliado los supuestos en los que es posible presentar un recurso de casación. En cuanto a la cuantía se ha elevado, porque ahora se está exigiendo que sean 500 URP para que pueda ser calificada justamente un recurso de casación y se establecen también una serie de circunstancias en las que resulta improcedente el recurso de casación. Entonces, ahora ya al presentar recurso de casación debe entenderse que no es una instancia más, no estamos hablando de una tercera instancia, sino lo que estamos buscando aquí a través de la casación es cuestionar solo en aquellos casos que resulten absolutamente necesarios en la medida de que los jueces han tomado una decisión, específicamente nos referimos a los jueces de primera y segunda instancia, han tomado una decisión claramente arbitraria o que no corresponde no solo a lo que establece la ley, sino a los criterios ya consolidados a través de la doctrina jurisprudencial o los precedentes vinculantes dictados por el Poder Judicial en materia laboral. Entonces, como podemos observar, la nueva ley presenta una serie de ventajas frente al antiguo esquema procesal.
Entre ellos, lo que más destaca es la oralidad. Entonces, se considera que el principio preeminente o el principio que adquiere mayor auge en los procesos laborales es justamente la oralidad. En ese sentido, antes todo cuestionamiento, las preguntas que se realizaba a la otra parte, los escritos que se presentaban, los alegatos, todo tenía que ser formalizado por escrito. Y si bien en la audiencia los abogados tenían la posibilidad de plantear una serie de cuestionamientos, plantear los argumentos en general, esos tenían que estar estructurados sujetándose a lo que se había planteado por escrito. En cambio ahora eso ha cambiado. Ahora se le da bastante importancia a la exposición oral. Definitivamente, a través de la demanda y de la contestación de la demanda, se fijan los puntos controvertidos. Y con la demanda, el juez tiene claro cuáles son las pretensiones que está realizando el demandante. Entonces, por ese lado, sí, la parte escrita no es que se deja de lado en su totalidad, sino que se sigue manteniendo un grado de relevancia. La única diferencia es que luego de haber planteado en la demanda correctamente cuál es el petitorio, donde se plantean las pretensiones principales, las accesorias, las subordinadas, las alternativas, etcétera, ¿no? Luego de haberse planteado debidamente el petitorio, ya actuaba como consecuencia del inicio del proceso todo lo que está relacionado con la exposición oral, ¿no? Entonces, aquí el juez da bastante importancia a las exposiciones orales de las partes. Y por eso aquí los abogados, si bien van a adquirir un rol predominante en cuanto a la oralidad, y por eso es que los abogados tenían que contar con mayores competencias de lo que contaban los anteriores abogados, porque ahora un abogado tenía, aparte de conocer lo que correspondía a la parte legal, propiamente hablando, debía tener un dominio de escena, debía tener una serie de conocimientos vinculadas con la litigación oral específicamente, y que obviamente era muy novedoso. Aparte que tenía que ajustarse a las nuevas características de los procesos laborales. Entonces, aquí el abogado va a adquirir mayor presencia, especialmente en lo que corresponde a sus actuaciones orales, lo que no genera de ninguna manera un perjuicio en cuanto a que el juez va a poder intervenir y preguntar directamente a las partes sin intervención de los abogados, en la medida de que de ese modo se puede agilizar no solo las respuestas y también la actuación de medios probatorios, sino que también se puede facilitar por parte del juez un mayor conocimiento de la causa. Entonces, por eso aquí, en segundo lugar, hay que destacar lo que se conoce como flexibilidad en los interrogatorios. El juez puede interrogar de manera libre, ojo, a las partes, ¿no? A los abogados, incluso a los terceros participantes, por ejemplo, cuando hay testigos, ¿no? Entonces, el juez tiene todas esas ventajas al momento que quiere verificar, ¿no? Hasta qué punto realmente se están cumpliendo con en primer lugar, digamos, la actuación de los medios probatorios, número uno, verificar si hay una contradicción en lo declarado por las partes y las partes con respecto a lo que dicen los abogados, etcétera, ¿no? Entonces, esta flexibilidad obviamente permite al juez tener un conocimiento más exacto de la situación que se está planteando y resolver también las dudas que él pueda tener y que de repente los propios abogados no tengan una respuesta concreta. Y finalmente no hay que olvidar que existen el uso de instrumentos de grabación. Todas las actuaciones realizadas en las audiencias, salvo la etapa de conciliación donde se presenta una pausa en la grabación, todas las audiencias son registradas a través de un audio y video. Y eso se incorpora al expediente. Es por eso que ahora ya se utiliza lo que se conoce como un expediente electrónico. Entonces las partes, si desean, ya no tienen que revisar como antes sucedía, tienen que ir al Poder Judicial de manera presencial, solicitar al auxiliar o al asistente judicial para que le entregue el documento en físico y de esa manera, digamos, la persona que asiste, que pueden ser los abogados o una persona habilitada para tal efecto, tenga que revisar el documento. No, ahora ya existe la posibilidad de acceder de forma electrónica. Por ejemplo, yo en los procesos que he participado, cuando he solicitado el expediente electrónico, en la medida que ya estoy habilitado como abogado, como defensor técnico de una de las partes, se me envía el expediente electrónico y yo puedo revisar cuáles son las actuaciones que se han presentado a la fecha, ¿no? Entonces, eso es muy importante
porque facilita en gran medida la manera como los abogados llevan un control del proceso y tienen conocimiento, en caso, por ejemplo, de defectos de notificación, de todo lo que han interpuesto las demás partes, ¿no? Justo me están realizando una pregunta relacionada con las grabaciones. Dice, si yo grabo un acuerdo con un grupo de empleados, ¿me sirve si rompen el contrato? Ah, es una pregunta de Gustavo. Esto no tiene que ver directamente con la parte procesal, o mejor dicho, no con la parte de la oralidad, sino está vinculada más con la presentación de medios probatorios, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. No obstante, aprovechando la pregunta de Gustavo, hay que señalar que las grabaciones sí son pruebas en la medida que sean las partes las que llevan a cabo estas grabaciones, sea de parte del trabajador frente a su empleador o sus representantes, o sea del empleador frente a los trabajadores. Donde ya se considera que se está violando la confidencialidad es, por ejemplo, cuando se hace una grabación y aquí intervienen terceros, ¿no? O, por ejemplo, que yo comparto mensajes de WhatsApp de un grupo donde también participan terceros. Entonces, ahí se viola la confidencialidad, ¿no? Porque ya no es que sea una comunicación entre trabajador y empleador, sino que ya estamos hablando de la participación de terceros que no tienen nada que ver en el conflicto laboral. Entonces, sí, las grabaciones son admitidas como pruebas válidas cuando la grabación se realiza por el lado del trabajador o trabajadores frente al empleador y el empleador frente a los trabajadores afectados, ¿no? No sucede eso si, por ejemplo, un trabajador extrae una información de un tercero para utilizarlo como prueba en contra del empleador. Entonces, eso sí no resultaría válido. Por otro lado, no se olviden que si bien las partes procesales, entendiendo pues como digamos, la persona que demanda y el demandado, normalmente son los trabajadores y también los empleadores, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, porque no necesariamente va a ser una sociedad anónima, también puede darse el caso de que sea una persona natural con negocio, puede ser una persona natural, por ejemplo, aquellos empleadores que son del régimen de trabajo del hogar. Entonces, se pueden presentar diferentes situaciones en cuanto a la presentación del empleador, ¿no? Y recuerden también de que no solo son los trabajadores, sino que también actúan los sindicatos, no solo en defensa de los derechos colectivos o los derechos del sindicato propiamente dicho, sino también en defensa de sus afiliados y sobre también sus dirigentes, ¿no? Entonces, aquí se presenta una serie de situaciones que son calificadas como de legitimación procesal. Por ejemplo, un prestador de servicio puede plantear una demanda en contra de una persona que lo ha contratado en calidad de comitente. Sí, un locador puede interponer una demanda contra su comitente en el fuero laboral en la medida de que este prestador de servicio alegue que realmente existía con su comitente una relación de trabajo y por esa misma razón no es aplicable la legislación civil si no se aplica plenamente la legislación laboral. Por otro lado, también los practicantes, aquellas personas que son beneficiarios de una modalidad formativa laboral, ¿no? Tenían la posibilidad también de plantear demandas en la medida de que, primero, su convenio esté naturalizado o también pueden reclamar aspectos vinculados con su convenio cuando este convenio ha sido formalizado de manera correcta. Entonces, ¿a qué me refiero? Al hecho de que los practicantes reclamen, por ejemplo, que no se ha cumplido con el pago del subsidio, o mejor dicho, de la subvención, conforme a la remuneración mínima vital. Pueden reclamar el hecho que no se ha pagado la media subvención cuando el practicante tiene ya 6 meses dentro de una empresa. También puede reclamar el hecho de no contar con seguros, porque recuerden que los practicantes, si bien no son asegurados regulares en salud, se les puede contratar o se les debe contratar un seguro que les cubra en materia de salud y accidentes. Entonces, hay una serie de derechos de los practicantes que también pueden plantear sus demandas a través del fuero laboral. Por otro lado, también no se olviden que un menor de edad también participa del proceso. La ley procesal establece que no requieren un representante legal para que ellos puedan intervenir directamente. En caso de aquellas personas que son menores de 14 años, aquí se pone en conocimiento al Ministerio Público para que realice su apoyo en cuanto al desarrollo del proceso laboral. No obstante, si al final el Ministerio Público no interviene, no importa, el proceso sigue y ahí el juez tiene la obligación de brindar las mayores garantías
para que se pueda resolver el caso y no generar una desprotección en contra del menor de edad. En cuanto a los sindicatos, ya mencionamos que un sindicato puede atender sus causas propias, o sea, aspectos sindicales, ¿no? También puede defender los derechos colectivos de los trabajadores, dependiendo de cuál sea su ámbito de aplicación, ¿no? O de representación. Y también va a representar a aquellas circunstancias que son de naturaleza individual, pero que afectan a su dirigente o a sus afiliados. Entonces, para estos casos, no se requiere un poder especial para que el sindicato represente a los dirigentes o a un afiliado al sindicato. Basta con una identificación individual de la persona a la que están representando. Entonces, ahí el sindicato puede plantear demandas, puede plantear contestaciones de demandas, puede presentar escritos en representación de la persona que está sindicalizada o este miembro de la junta directiva. Por otro lado, también en el caso de lo que se conoce como afectación de derechos colectivos, entiéndase no solo aquellos que sean de materia sindical, sino también lo de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que hay una serie de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, como la obligación de realizar 4 capacitaciones al año a favor de los trabajadores, llevar a cabo exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y así una serie de obligaciones que tienen una incidencia colectiva, que no solo afectan a un trabajador, entendiéndolo en sentido individual, ¿no? Sino que afecta a una serie, a un conjunto de trabajadores, incluso a todos los trabajadores de la empresa. En esos casos, cuando se presentan estas afectaciones de derechos colectivos, pueden ser demandantes el sindicato, ¿no? Los representantes de los trabajadores, lo que se conocen como delegados, o cualquier trabajador o prestador del ámbito. Puede iniciar una demanda y esta demanda puede tener una pretensión para cubrir de forma colectiva, ¿no? O demostrar la existencia de la afectación de un derecho colectivo. Y por otro lado, también existe la afectación, o se puede presentar la afectación de derechos de no discriminación, de acceso al empleo y prohibiciones de trabajo forzoso, ¿no? Estos pueden ser formulados por los afectados. Por ejemplo, en el caso de acceso al empleo, no estamos hablando de un trabajador, porque recuerden que todavía no ha sido contratado por la empresa. No obstante, en la medida que se plantee una oferta de empleo que sea discriminatoria y la persona que postula al final vea que se está aplicando en contra de ella un acto de discriminación flagrante, entonces en ese caso el afectado puede interponer su demanda, sin necesidad de que sea trabajador. En aquellos casos donde hay trabajo forzoso y situaciones de afectación al derecho de no discriminación, el sindicato puede intervenir, ¿no? Porque ya estamos hablando en estas circunstancias de trabajadores. También puede intervenir asociaciones o instituciones sin fines de lucro que estén debidamente legitimadas para poder representar a aquellas personas que han sido afectadas, sea contra el trabajo forzosos o en aquellos casos de afectación a los derechos de no discriminación, por ejemplo, las madres trabajadoras, ¿no? Entonces ahí sí perfectamente puede intervenir estas asociaciones o instituciones sin fines de lucro. Además, no se olviden que, y este es un tema importante, ¿cuál es la finalidad de un proceso laboral? La finalidad de un proceso laboral es la finalidad que tiene todo, en principio, todo proceso, ¿no? Y esta finalidad se encuentra plasmada en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. Aquí he colocado CPC, que debe interpretarse como Código Procesal Civil. Entonces, hay dos finalidades específicas del proceso laboral, porque no hay que olvidar que el proceso hay que analizarlo desde el punto de vista instrumental, en el sentido de que es un medio para conseguir un fin. Y el fin puede ser desde el punto de vista concreto o desde el punto de vista abstracto. Dentro del punto de vista concreto, lo que se busca es resolver un conflicto de intereses, ¿no? Entiéndase una controversia laboral, si queremos ser más exactos, y que tiene relevancia de carácter jurídico, o si quieren también podemos utilizar el término de relevancia social. Entonces, ante una controversia que tiene una relevancia social, es necesario que buscar las medidas de solución de estas controversias. Entonces, estas medidas, en la situación de que no hayan prosperado lo que se conoce como sistemas de solución autocompositivos, por ejemplo, la conciliación o la negociación, la transacción. En el caso que no haya prosperado eso y también no se haya analizado la posibilidad de recurrir a un sistema heterocompositivo como el arbitraje, la única salida, o digamos la salida más efectiva para reconocer un derecho laboral,
va a ser a través de un proceso laboral. No hay que olvidar que en el caso de que también el trabajador recurra a la SUNAFIL va a aplicar multas administrativas, pero no necesariamente el sujeto inspeccionado, entiéndase el empleador, va a cumplir en el caso que se determine que sí no había respetado un derecho laboral. Entonces, ante eso, la SUNAFIL no es suficiente. Y por ese mismo motivo, el trabajador puede perfectamente recurrir a la SUNAFIL para que, o mejor dicho, al Poder Judicial en este caso, para que se pueda resolver ya de forma definitiva esta controversia. Por ejemplo, cuando son temas económicos. Entonces, la SUNAFIL sirve como órgano de presión, pero las resoluciones que va a dictar la